Hola a todos, bienvenidos al canal. Este es el día 1 de la serie de videos del plan de estudio de 10 días que le había comentado a otros suscriptores en alguno de los comentarios. Para obtener el plan pueden hacer link en la descripción del video y así saber que vamos a ir estudiando en cada día. En caso de que ustedes quieran ir estudiando por ustedes mismos, también les puede servir para guiar. Aunque la explicación es en español, lo que van a ver en la pantalla va a estar todo en inglés para así ayudar a que se familiaricen más con los términos. Y si necesitan las notas en español y en inglés, recuerden que pueden ir a la descripción del video o del canal y obtener la guía de estudio. Anteriormente la guía tenía 3 exámenes de práctica, la guía y como una mini guía de como de todos los conceptos, como un resumen en inglés. Y ahora lo que hemos añadido es como un glosario de los términos con los conceptos en español y en inglés, pero es diferente a la guía porque no tiene ejemplos ni explicaciones, eh, que lo pueden usar también para estudiar de muchos conceptos de los más comunes. Y también vamos a tener un examen de práctica que lo pueden hacer en la computadora. Cuando compran la guía, les mandamos también el link a este examen. Entonces, ok, vamos a empezar. El tema de hoy es measurement. Tenemos continuous and discontinuous. Vamos a estudiar también los datos y las cosas básicas sobre las gráficas y producto permanente. Y por último vamos a revisar algunas de las palabras que deben saber y tips o consejos que les pueden ayudar para entender el inglés en la prueba. Una de las cosas más importantes que hay que saber es la diferencia entre continuous measurement y discontinuous measurement. Ok, en continuous measurement se registran cada ocurrencia de un comportamiento. Por ejemplo, si trabajaste 3 horas, mides 3 horas durante las 3 horas. Si fue un día completo, mides el día completo. En Discontinuous Measurement se registra solo una muestra de un comportamiento, o sea, que se mide por intervalos de tiempo. En Continuous Measurement, el más simple es frecuencia y se basa en el número de respuestas porque simplemente estás contando cuántas veces ocurre algo. Me toco la nariz 5 veces, la frecuencia es 5. Si hay 3 rabietas, como que el niño empezó a llorar durante tu sesión, la frecuencia es 3. Entonces vamos a leer la pregunta. If an RBT is counting the number of times a child engages in a tantrum during a 1 hour session, which measurement procedure is being used? Y las opciones son rate, frequency, duration, and momentary time sampling. Lo primero que hay que hacer es ver qué es lo que nos están preguntando y cuáles son las palabras claves o información que nos da la pregunta. Lo que nos están preguntando es qué procedimiento de medición está siendo usado, que es which measurement procedure is being used. Entonces nos dice que el ABT está contando el número de veces que el niño está haciendo un comportamiento. En este caso es un tantrum. Y lo otro que nos dicen es que fue durante 1 hora de sesión. Sabemos que cuando se mide durante toda la sesión se refiere a continuous measurement y cuando lo que se hace es contar se refiere a frecuencia. Así que la respuesta correcta es frecuencia. Entonces vamos para la próxima que es rate. Cuando yo use el traductor para traducir rate se refiere a tasa. El rate toma la frecuencia y le agrega un componente de tiempo. Por ejemplo, voy a decir, en el transcurso de 3 horas, el cliente tuvo 10 casos de agresión. Lo que se hace es dividir la frecuencia
entre el tiempo. Por lo tanto, tuvo 3.3 agresiones por hora, porque 10 entre 3, eso más o menos es lo que da. Entonces, un tip, ese per que en español viene siendo como por, lo que hace es calificar. Dependiendo del tipo de pregunta, pero si tú ves que dice la palabra per en la prueba y la pregunta es de measurement, es probable que estén hablando de grade. Pero siempre hay que leer la pregunta toda completa porque hay veces que ellos lo pueden hacer así y son confusas y es otra cosa. Pero eso es un tip que pueden usar. En el tiempo del ejemplo, en la pregunta del ejemplo, nos dicen que cuál es el rate de decirte hello. Lo que hacemos es dividir la frecuencia entre el tiempo, 15 entre 5, así que la respuesta es 5. 5 hellos por minuto. Duración es cuánto tiempo dura una respuesta. Por ejemplo, la clase dura 3 horas, la sesión la sesión tiene una duración de 3 horas. Tú comes durante 20 minutos, la duración es 20 minutos. Entonces estás midiendo desde el principio hasta el final de la respuesta. Al igual que la frecuencia, necesitamos tener un comienzo claro y un final claro para conseguir una duración precisa. Y a diferencia de la frecuencia, se basa en tiempo. Así que no contamos con qué frecuencia sucedió. Estamos contando cuánto tiempo duró la respuesta. Vamos a leer la pregunta. In arbitrary timing, how long a child spends coloring during a 30-minute session? The child spends 5 minutes coloring at the beginning of the session, stops to take a break, and then colors again for 10 minutes. What is the total duration of the coloring behavior? Y las opciones son 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos y 30 minutos. ¿Qué nos pregunta? ¿Cuál fue la duración total? Entonces, el comportamiento que estamos midiendo es el tiempo que el niño dura coloreando. Aquí lo que vamos a hacer es añadir todos los periodos de que él coloreó, porque la duración es el tiempo total que ocurre una conducta. Sabemos que él coloreó por 5 minutos, cogió su break y después coloreó por 10 minutos. 5 más 10 son 15. Entonces la respuesta es la respuesta C, que son 15 minutos. Vamos ahora para latency, que en español cuando lo traduje significaba latencia. Entonces, eso es el tiempo entre la indicación o el SD, que es el Stimulus Discriminated, y el inicio del comportamiento. Un ejemplo común es cuando suena la alarma. El tiempo que pasa desde que la alarma suena a que tú la apagues es el latency. Si yo te digo, por ejemplo, tócate la nariz, el tiempo que pasa entre que yo te digo tócate la nariz a que tú te lo toques es el latency. Si yo te digo recoge los libros, el tiempo que pasa entre que yo te lo digo, que te doy la indicación de recoger los libros y que tú los recoges es el latency. Vamos a leer la pregunta. During a game of trivia, players must press a buzzer as quickly as possible after a question is read. The host times how long it takes each player to press the buzzer after finishing the question. What type of measurement is being used? Y tenemos frecuencia, duración, latency y rate. Ok, ¿qué nos preguntan? ¿Qué tipo de medición está siendo usado? Y nos dice que el host, que es la persona que dirige el programa, ok, mide con tiempo. O sea, nos dice que el host mide con tiempo. ¿Cuánto se demora cada jugador en apretar el botón después de que la pregunta es leída? Ok, apretar el botón es la respuesta o comportamiento a la orientación o indicación de escuchar la pregunta cuando se lee la respuesta.
Y sabemos que el concepto de latency, que es latencia, mide el tiempo entre que se da una indicación, que en este caso es la pregunta, y que se produce la respuesta, que en este caso es presionar el timbre. Una cosa que les puede servir de ayuda es medio que memorizar la grafiquita esa. SD, flechita, respuesta 1, ese es el latency. El IRT es el tiempo entre respuestas, la cantidad de tiempo entre el final de una respuesta y el inicio de la siguiente. Entonces, si miramos nuestro diagrama, el mismo de ahorita, vamos a ver que de SD a respuesta 1 es latency y de respuesta 1 a respuesta 2 es IRT, que es el tiempo entre respuestas. El IRT también está basado en tiempo. Simplemente está midiendo diferentes ocurrencias de tiempo. Una cosa para recordar sobre el tiempo entre respuestas es que lo que tú quieres son respuestas similares o comportamientos similares en función, topografía, clase de respuesta, esencialmente, porque tú no quieres medir una diferencia entre gritando y completando problemas de matemáticas, porque no te va a decir mucho. Normalmente, con el tiempo entre respuestas, tú quieres comportamiento entre respuestas del mismo tipo de clase. Así que recuerda este gráfico. Del SD a la respuesta 1 es latencia y de respuesta 1 a respuesta 2 del mismo tipo de comportamiento es el IRT. Vamos para la pregunta de práctica. A student is completing a worksheet. It takes the student 50 seconds to move from question 1 to question 2. 25 seconds to move from question 2 to question 3. 20 seconds to move from question 3 to question 4. What is the average response time? Ok. Cosa importante en esta pregunta. La palabra average. Bueno, seguro lo dije mal, pero bueno, ustedes lo entendieron. Average significa promedio. Entonces, ¿cómo calculamos promedio? Para calcular el promedio, el IRT promedio, sumamos todos los tiempos entre respuestas, que fue 15 segundos más 25 más 20, que eso da 60 y se divide por el número de intervalos, que es entre 3. 60 entre 3 es igual a 20 segundos. Vamos ahora para el porcentaje de ocurrencia. El porcentaje de ocurrencia es la frecuencia con la que ocurre un comportamiento en comparación con las posibilidades totales de que suceda, expresado como porcentaje. Una manera simple de decirlo es cuántas veces ocurrió una respuesta basada en el número de oportunidades. Por ejemplo, se le pide a un niño que diga gracias 10 veces. Él lo dice 6 veces. Entonces el porcentaje de ocurrencia es 6 entre 10 por 100. Eso da 60%. Vamos para la pregunta de práctica. Dice, over the course of a 30-minute session, you observe instances of a client raising their hand in response to a teacher's question. The teacher asks the client 10 questions. The client raises their hand 7 times. What is the percentage of occurrence of the client raising their hand? Tenemos las opciones que son 50, 70, 30 y 80%. Para encontrar el porcentaje de ocurrencia, lo que tenemos que hacer es dividir el número de veces que el comportamiento ocurrió, que son 7, por el número total de oportunidades, que son 10, y lo multiplicamos por 100 para hallar el porcentaje. Entonces 7 entre 10 por 100 da 70%. Y por último, en el tema de Continuous Measurement, tenemos Trials to Criterion, que
son la cantidad de intentos o intentos de práctica necesarios para que alguien aprenda algo o lo haga correctamente. Por ejemplo, un niño está aprendiendo a amarrarse los zapatos y les toma 5 intentos antes de que puedan hacerlo perfectamente por sí solos. En este caso, los ensayos según el criterio son 5. Solamente tiene que contar cuántos intentos necesita alguien para alcanzar una meta, pero tiene que estar como en la prueba como consecutivo, uno al lado del otro. Vamos a la respuesta a la pregunta de práctica. Dice, which of the following sequences represent a criterion of 3 consecutive correct responses? La pregunta, el inciso A tenemos correcto, correcto, incorrecto, correcto. El B, incorrecto, correcto, correcto, correcto. El C, correcto, incorrecto, correcto, correcto. Y el D, correcto, 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 incorrecto. Aquí la respuesta es la B. ¿Por qué? Porque las pruebas de criterio significa alcanzar la meta de manera consistente. En este caso, el objetivo es 3 respuestas correctas seguidas consecutivas. Y en este caso, la opción B es la que tiene las 3 respuestas correctas consecutivas. Finalmente, ¿qué necesitas saber de medición continua? El tipo de medición más preciso, porque estamos midiendo cada instancia de un comportamiento, requiere más tiempo y recursos. Es por eso que a menudo se utiliza la medición discontinua en grupos grandes o aulas con múltiples clientes. Y necesitas saber los tipos: rate, frecuencia, duración, tiempo entre respuestas, latency, porcentaje de ocurrencia y trials to criterion. También debes saber cómo encontrar totales y cómo encontrar promedio. Ok, vamos ahora para discontinuous measurement o medición discontinua. Esto se usa en diferentes circunstancias, no está preciso, pero todavía tiene su lugar en ABA. ¿Qué es la medición discontinua en ABA? En pocas palabras, lo que hace es que mide una muestra de comportamiento. Si dijéramos tener una sesión de 3 horas, si medimos el comportamiento durante las 3 horas completas, estamos usando medición continua. Si solo vamos a medir el comportamiento durante 20 minutos de esas 3 horas, entonces eso es una medición discontinua. Tiene su tiempo y tiene su lugar, pero claramente no es tan preciso como medir algo continuamente. Tenemos 3 tipos de medición discontinua: partial inable recording, whole inable recording y momentary time sampling. En partial inable recording, que es registro de intervalo parcial, si el comportamiento ocurrió en algún momento durante el intervalo, no importa si el comportamiento ocurrió varias veces o solo por un momento, si ocurrió al menos una vez, se registra. Por ejemplo, si observas a un niño durante 10 minutos en intervalos de 1 minuto y el niño habla en algún momento durante un intervalo de 1 minuto, marcas ese intervalo como sí, incluso si solo habló durante 2 segundos. En registro de intervalo completo, whole inable recording, solo registras si el comportamiento ocurrió durante toda la sesión del intervalo. Si el comportamiento se detiene en algún momento durante el intervalo, no se registra. Por ejemplo, si observas al niño durante 10 minutos en intervalos de 1 minuto y el niño se sienta en silencio durante todo el intervalo de 1 minuto, marca sí. Si el niño se sienta en silencio solo durante una parte del minuto, se marca como no. Y por último tenemos momentary time sampling, que es muestreo de tiempo momentáneo. Si el comportamiento está ocurriendo en el momento exacto en que termina el intervalo, solo observamos brevemente el final del intervalo y registra si el comportamiento ocurrió durante ese momento. Por ejemplo, si observas a un niño durante 10 minutos en intervalos de 1 minuto
Al final de cada minuto verifica rápidamente si está levantando la mano. Si está levantando la mano en ese momento exacto, marca sí. Si no, marca no. Vamos ahora para las gráficas. Los componentes de una gráfica lineal. En el examen es posible que te pregunten cuál es la forma de gráfico más común en ABA y la respuesta a esa pregunta es una gráfica lineal. Como advertí, vas a trabajar con gráficas lineales 99% del tiempo. El eje X representa el tiempo, pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser sesiones, y el eje Y es el comportamiento que estamos midiendo o analizando. Tenemos tendencia creciente que el comportamiento ocurre más con el tiempo. Los puntos de datos suben en el gráfico. Por ejemplo, un niño está aprendiendo a decir gracias con más frecuencia en cada sesión. Vas a ver que las rayitas empiezan a subir para arriba. La tendencia decreciente, el comportamiento ocurre menos con el tiempo. Los puntos de datos descienden en el gráfico. Por ejemplo, un niño está reduciendo las rabietas en todas las sesiones. Vas a ver que las rayitas bajan para abajo. Y sin tendencia es que el comportamiento permanece igual con el tiempo. Los puntos de datos no suben o bajan claramente. Por ejemplo, un estudiante completa aproximadamente la misma cantidad de problemas o tareas en cada sesión. Se trata de observar patrones en los datos para ver si el comportamiento está mejorando, empeorando o permaneciendo igual. Y por último, el día de hoy, bueno, no por último porque falta revisar la parte del lenguaje, pero de los conceptos tenemos permanent product o producto permanente, que implica medir los resultados o consecuencias de un comportamiento en lugar del comportamiento en sí mientras ocurre. Por ejemplo, finalización de las tareas. En lugar de observar al niño mientras hace su tarea, tú verificarías si la tarea está completada y entregada en la fecha de vencimiento. La tarea completada actúa como el producto permanente. Tareas domésticas. Si se le asigna a un niño la tarea de limpiar su habitación, evaluaría la limpieza de la habitación después de que termine. La habitación ordenada sirve como el producto permanente del comportamiento de la limpieza. Esencialmente lo que tú estás haciendo es revisando que el resultado final de comportamiento. Y tenemos ya por último la revisión del lenguaje que vamos a hacer. Palabras que tenemos que saber son frequency, duration, latency, interresponse time, partial enable recording, whole enable recording, momentary time sampling, x-axis, y-axis, trend line, variability, level, permanent product. Unos tips para entender las preguntas en inglés es reconocer las estructuras comunes en las preguntas. What is being measured? ¿Qué se está midiendo? What type of measurement is used? ¿Qué tipo de medición se está usando? What is the total duration? ¿Cuál es la duración total? What is the average? ¿Cuál es el promedio? Buscar palabras claves. El tiempo. Cuando la pregunta tiene la palabra tiempo, probablemente se refiere a latency, duración o IRT. Estamos hablando en preguntas de measurement, ¿ok? La palabra interval, que es intervalo, probablemente se refiere a medición discontinua, porque recuerden que en la medición discontinua medimos por intervalos. Ya sabemos que si me dicen interval, lo más probable es que sea en una pregunta de momentary time sampling, de partial interval recording o de whole interval recording. Graph, que es gráfico, buscar preguntas sobre tendencias, ejes o datos. Ahora, también otro tip es identificar números importantes en las preguntas. Muchas preguntas incluyen números que ayudan a calcular frecuencia, porcentaje, duración o INT. Y también puedes traducir frases mentalmente. Si una pregunta tiene palabras complejas,
Enfócate en traducir solo los términos clave, por ejemplo, record the time between responses, que se registra el tiempo entre respuestas. Esto es todo por hoy. Si quieres obtener la guía de estudio, recuerda que puedes visitar nuestro website, que en la descripción del programa o en los comentarios puedes encontrar el link, en la descripción del canal también. Y si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete para que seas notificado cuando saque el día 2 y también eso me ayuda a ver el canal. Entonces muchas gracias y nos vemos en el día 2.